y por supuesto nuestros invitados especiales. En esta jornada, por supuesto, como todos los miércoles, está ya en el set para compartir los próximos minutos el licenciado Óscar Heredia, docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, a quien le damos una cordial bienvenida. Óscar, qué gusto, buen día. Alfredo, buen día, buenos días. Buen día La Paz, buen día El Alto, buen día Bolivia. Bueno, aquí estamos para poder conversar algunos. A ver, un pequeño recuento rápidamente. La víspera el presidente Evo Morales, después de mucho tiempo, solamente habló 51 minutos en este mensaje al pueblo boliviano. Se hace conocer algunos datos que están relacionados. Por ejemplo, el año 2017 habló 4 horas con 20 minutos. El año 2016, creemos el más largo, 5 horas con 48 minutos, prácticamente 6 horas habló el presidente el año 2016. El año 2014 habló 4 horas con 38 minutos. El año 2013, 3 horas con 10 minutos. El año 2010, aproximadamente 3 horas. Esta es la primera vez que se le ve al presidente Evo Morales solamente con estos 51 minutos allá en el Parlamento Nacional, en este informe, mensaje al pueblo boliviano. ¿Qué nos da a pensar, Óscar, de estos temas que son relevantes, por cierto, cuando estamos hablando ya de esta casi finalización de esta gestión que corre el presidente Morales? Sí, en el tema del informe del presidente, en cuanto a la administración del tiempo, lógicamente muchos de los ciudadanos están contentos de no escuchar tanto hablar al presidente como en anteriores situaciones, pero creo que el tema también tiene que ver con que en algún momento dado este informe ha sido adelantado por el vicepresidente en un medio de comunicación. Ha hablado de todos estos datos, ¿no? Creo que, y eso me hace pensar de que en realidad este informe ha tratado en su conjunto de atraer mayor cantidad de clase media, esa clase media vulnerable, tal vez parte de una clase estable, como dice el vicepresidente, porque el vicepresidente en su informe en realidad ha hecho énfasis a ese tema específico, ¿no? Que en la economía boliviana y la gestión del gobierno ha permitido reducir la pobreza extrema, ha permitido reducir la pobreza y generar 3 millones de clase media vulnerable. Eso es importante. Nadie puede negar que en tiempo de bonanza el propio presidente en su discurso habla que durante 13 años la renta petrolera nos ha dado 37.500 millones más o menos de ingresos, más allá de otro tipo de rentas. Y eso confirma en realidad el problema estructural de que somos un país rentista, en este caso gasífero ahora, ¿sí? En su discurso también ha hablado de la corrupción y de la justicia, que no ha podido resolver, otro problema estructural que no se resuelve. Muestra en el informe algunos datos sociales que en realidad pueden haber sido, puede que se haya avanzado, pero no conocemos perfectamente qué es lo que podría suceder en diferentes sectores, por ejemplo el área rural, el área urbana, ¿cierto? Eso es importante. El tema de la mala gestión creo que se ha demostrado también que es un problema estructural, no hay planificación, no hay prioridad y pertinencia, hay ineficiencia, y creo que si encontramos esos problemas estructurales, en el informe no resuelve en realidad durante todo este tiempo lo que quisiéramos. Posiblemente haya picado algo, haya avanzado algo, pero 13 años de gobierno es como toda una vida como para poder solucionar los problemas. Lamentablemente no ha podido, tiene otros desafíos, y esto nos hace pensar que en realidad el discurso estaba casi enfocado hacia esa clase media que de alguna manera se ha separado, porque tú sabes, Alfredo, que el gobierno del MAS ha tenido un apoyo de una clase media, y esa clase media le hace presidentes y vicepresidentes, pero también entendiendo que esa clase media
vulnerable, que es la clase media, que se ha ido creando a partir de una bonanza, también tiene otras necesidades y otros objetivos, empieza a cambiar su forma de ser, ¿no? De forma de actuar, de cubrir sus necesidades, y creo que el discurso estaba ahí. Quiere decir que el discurso es más político, pero tiene algunas consideraciones. Por ejemplo, el tema de la jubilación. En vez de sacar gente del proceso productivo, en este tiempo que el número de años que uno puede vivir se ha incrementado, entonces quiere decir que quiere sacar gente a los 65 años, pero todavía esa gente tiene posibilidades de trabajar, ha generado experiencia, conocimientos, y reducir eso de la jubilación, sacar gente para poder crear mayores empleos, y lo más correcto era proponer empresas productivas que nos permitan tener mayores ingresos, ¿cierto? Porque creo que ese es uno de los elementos importantes. Otro de los elementos también que me llama la atención es que el presidente, o el gobierno en este caso, está pretendiendo negociar con empresas privadas antes que con gobiernos que tienen una ideología diferenciada. Es otro de los elementos importantes, ¿no? Esto quiere decir que el péndulo, más allá de que hay bolivianos que tienen una posición y una crítica a este gobierno, de que en realidad no es un gobierno socialista, sino es un gobierno procapitalista, ¿no? Pero ahora, desde mi punto de vista, creo que el péndulo se está yendo más hacia la derecha que hacia la intervención misma del Estado en las actividades económicas. Al decir eso, quiere decir que va a buscar primero vender gas a empresas privadas antes que a países. Quiere decir, está hablando de la Argentina y está hablando del Brasil. Y también, lógicamente, se va a apoyar, y ha mostrado un acercamiento, aunque con empresarios cruceños que hacen negocios ya con el gobierno o tienen contratos con el gobierno, se está apoyando también en la inversión privada. ¿Esto por qué? Creo que el gobierno ha visto que el motor interno funciona, según ellos. Lógicamente, si uno inyecta dinero, quiere decir que mete dinero a la economía boliviana, lógicamente va a funcionar, todos tendríamos más platita en nuestros bolsillos y vamos a comprar. Pero ese dinero tiene que tener un sustento, y ese sustento tiene que ser con capacidad de exportación, de producción con valor agregado, y no solamente de gas, de litio como estamos pensando, ¿no? Pero hay que reconocer que en tiempo de bonanza, si a uno le ingresan mayor dinero, como se menciona, más o menos 37.500 millones, significa que puede hacer muchas cosas, ¿no? Se podía hacer muchas cosas. Pero creo que ha ido avanzando a medias. La industrialización, por ejemplo, se habla de la industrialización de la urea, se habla del plástico, se habla del litio, se habla del mutún, se habla de la energía, no ahora, sino hace mucho tiempo, en el propio gobierno. Creo que eso nos muestra claramente de que no se ha avanzado. Como te decía, en el tema social pueden haber avances, pero no hay una sostenibilidad de ello, ¿no? Creo que desde ese punto de vista habría que indicar que este informe nos dice lo que ha ido ocurriendo, pero casi repetitivo en función de otros años también, ¿no? Es un tema que realmente, lo que me ha llamado poderosamente la atención a propósito de la creación de fuentes de empleo es la parte final de su mensaje del vicepresidente Álvaro García Linera. Y bueno, ha ponderado una serie de datos sobre las inversiones que se han hecho en nuestro país, todo lo bueno, pero en suma no reconocer, digamos, algunos otros temas. Dijo, hemos creado millones de fuentes de empleo. No sé si escuchaste esa última parte. Y al finalizar, el vicepresidente decía, hemos creado millones de fuentes de empleo. Yo me pregunto, ¿y dónde están esos millones de creación de fuentes de empleo? Lo dijo el vicepresidente. Ahora, el presidente Morales
ha reconocido algunos temas que están relacionados, por ejemplo, en que hay debilidades con el tema del contrabando, el tema de la corrupción. Ha reconocido también eso, tenemos que mencionar que bueno, este reconocimiento viene por ese lado también, ¿no? Bueno, en suma, te digo, desde mi óptica, un discurso, un mensaje está relacionado evidentemente con dirección a la clase media, pero a esa clase media le estaría dando en este año 200 millones de dólares. ¿Para qué? Dentro de lo que mencionaba Oscar, la inclusión de cierta cantidad de ciudadanos a la clase media, ¿cierto? Pero ahora la clase media también tenemos que mencionar, aquí la vulnerable que se menciona, la clase media alta, clase media media, clase media baja, ¿cierto? Que más o menos en esos parámetros se la juega. Pero acá estos 200 millones de dólares que ha ofrecido el presidente Morales es con destino a las juntas vecinales del país, ¿no? Entonces, esto es una clara muestra, para muestra decimos basta un solo botón, ¿no es cierto? Es para enfrentar su campaña electoral de este año 2019, por lo menos esa es la dirección que se le da. Sí, a ver, creación de empleos. Cuando un padre de familia se muere y era en su momento el sostén de la familia, la mamá empieza a trabajar y trabaja de lo que puede. Entonces el cálculo del crecimiento de la generación de empleo en realidad se refiere a preguntas que sale el INE a hacer a los ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, y le preguntan ¿qué actividad estás haciendo? ¿Estás trabajando? Sí. Pero puede estar trabajando vendiendo un bolígrafo, puede estar vendiendo periódico, puede estar vendiendo un cuaderno, ¿sí? Comida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa mamá que tiene que cuidar a 5, 6, 7 hijos, tiene que tener alguna actividad. Y esa actividad está relacionada con la informalidad, ¿sí? Entonces, el gobierno ha creado, entre comillas, ese tipo de empleos, o sea, ha fomentado la informalidad, no solamente porque el gobierno lo ha hecho, sino porque la necesidad. Pero si hacemos una relación entre la informalidad, la necesidad y el gobierno, ¿por qué hay necesidad? Porque el gobierno no ha resuelto todos los problemas de la gente, o sea, no ha creado empleo, ha creado tal vez para sus seguidores, porque en realidad la administración pública ha crecido más allá de que se hayan generado mayores empresas, que en realidad las empresas en su totalidad tienen un déficit de 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, por ahí creo que el manejo de datos no es el objetivo, no es el real, sino es la maniobra de cómo se puede utilizar algunos datos para decirnos que nuestra economía está bien y que hay soluciones sociales. Yo decía, hay soluciones sociales, lógicamente. No podemos negar que hay bonos, ¿verdad o no? Hay bonos. Pues está bien. Ha habido viviendas, ha habido distribución de las riquezas, sí. Es un tema. Pero cuando se habla de distribución de 200 millones de dólares para algunas actividades que en realidad en este caso es enlocetado, ¿no? Hay algo que nos preocupa a los ciudadanos. Y también en el discurso el vicepresidente decía, el alma de este proceso de cambio son los movimientos sociales. Aquí yo quiero llegar a un tema importante. ¿Quiénes se benefician de esos recursos que han sido transferidos a los movimientos sociales? Habría que ver si están en el marco de la legalidad, uno. Dos, habría que ver si esos recursos han llegado directamente a los beneficiarios o a los necesitados. No nos olvidemos que hay una dirigente en la Argentina que tiene procesos penales respecto a haber recibido dinero y no haber utilizado en lo que tenía que haber utilizado. Creo que cuando habla del alma de este proceso de los movimientos sociales, quienes son el alma de este proceso en realidad
son los dirigentes que se benefician a partir de esa transferencia de recursos. Entonces, quienes van a manejar estos recursos van a ser esas personas, que es más o menos como el fondo, ¿no?, campesino, ¿no?, darles fondioc, darles mucho dinero sin mayor control, se van trasladando del fondioc, ¿no?, la misma metodología a las juntas. Nadie niega que muchos barrios necesitan, eso es cierto, en un barrio que yo vivo también necesito, pero hay una disputa entre el gobierno municipal y el gobierno nacional para ver quién en los Z, quién hace eso. Pues, sin embargo, más arriba del barrio, el gobierno ha hecho este tipo de cosas, nadie puede negar. Quien haga está bien, ¿cierto o no? Que se hace la gobernación, que se hace el municipio, se hace el gobierno central, al ciudadano común y corriente le interesa que mejore su barrio, su calidad de vida y que tenga los mayores servicios. Sin embargo, en la utilización de estos recursos habría que ver cómo van a manejar, si va a ser con transparencia o cómo va a ser estos procesos, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad del Alto, si mal no recuerdo, está en su quinta versión de entregarles 70 millones de bolivianos para poder mejorar su zona, su barrio, en los estados, cordones de acera, etcétera, ¿no? Que sí, ha habido las experiencias en este tema. Ahora, creemos que esto es una forma de llegar, pero en todos estos trabajos ha estado a la mano política siempre, ¿no? Es decir, esto es un regalo del presidente Morales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No es regalo, sino es un trabajo que tengo que hacer. Pero es la plata de nosotros. Ahora, el tema está relacionado en que, bueno, el gobierno con estos temas incursiona en datos que son precisamente trabajo de los alcaldes, aunque hay mucho que desear también el trabajo de los alcaldes, el caso de Sevilla, por ejemplo, sobre el tema de la basura. Es decir, estamos en La Paz inundados de basura y bueno, es otro tema. Pero en todo caso da mucho que desear el trabajo de los alcaldes también, especialmente entre La Paz y el Alto, ¿no? Muchísimo que desear, porque que no digan que no tienen plata. En ambas alcaldías reciben cierta cantidad de dinero, por ejemplo La Paz recibe cerca o poco más de 2.300 millones por año. Es una cantidad de consideración para 850.000 habitantes aproximadamente. Estos son temas, pero en todo caso, estos 200 millones que ha sido anunciado por el presidente Morales en la víspera está prácticamente para una campaña electoral. No hay otro justificativo que pueda haber. Sí, no, eso es real y objetivo, ¿no? O sea, primero que va a dar a los barrios donde están sus dirigentes, ¿no? Y de esa manera tal vez tenga la oportunidad, porque sería buena una competencia, ¿no? Ahora, se le critica, como tú acabas de decir, Alfredo, de que el gobierno se está metiendo a actividades del municipio. Sin embargo, el ciudadano no tiene por qué hacer esa diferenciación. Es un tipo de mecanismo de la distribución de esos recursos, porque hay que darle al municipio. Si el municipio hace bien las cosas, me parece bien, pero si no hace, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, pero esto también sucede en los diferentes niveles de gobierno, el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Hacen lo mismo que lo que está haciendo el gobierno, ¿no? O sea, se meten a hacer obras para lograr adeptos. Yo quisiera que hagan las obras por las necesidades. Parece que no hay mucha diferencia, pero es un tema de priorización, ¿no? Si yo hago solo para ganar votos es otra cosa, o sea, estoy utilizando el fin, ¿no? Y los medios se convierten en fin. Entonces lo que hay que hacer es, hay que tener honestidad y transparencia en la gestión. Hay que decir, yo quiero cubrir las necesidades. Y al ciudadano no le interesa quién haga la verdad, porque paga impuestos, ¿no? Paga impuestos, pagamos y lo que necesita es... ¿Por qué el ciudadano tendría que estar contento de pagar impuestos? Porque sería retribuido en obras, ¿verdad? Entonces el gobierno, lógicamente en este caso, su enfoque es totalmente clase media, porque la clase media es la que se ha ido alejando del gobierno, porque el gobierno no ha respondido a esas necesidades, y yo creo que tiene un voto cautivo también dentro del área rural y también parte del área urbana, en el sentido de que en realidad hay una identidad, una identificación, hay cosas que en realidad se han visto también que antes no se hacían y hoy se hacían. Pero habría que ver un temita. El tema de la bonanza económica es importante. El precio del petróleo
Con Banzer estaba en $12, con Quiroga $27, con Sánchez de Lozada $27, con Mesa $35 y con Morales 131 el 2008, ¿no? Entonces eso también nos muestra cómo ha ido creciendo el ingreso para tener más dinero, ¿no? Y esto tiene que ver también con la comparación del crecimiento económico que tenemos, ¿no? Antes se crecía menos, eso es cierto también, o tal vez... Es que había menos plata, menos plata, y en algún momento también podría equilibrarse este crecimiento económico en algunos años. Sin embargo, creo que el crecimiento más alto fue 6.8 y en estos últimos 4 hay un crecimiento de 4.2 como promedio, ¿no? Si esto duraría un lapso de tiempo mucho más largo, sería bueno, ¿no? O sea, un crecimiento estable. En otros países crecen al 2%, pero 50 años, no, pero 2%. ¿Pero 2% de cuánto? En la Argentina, si todos crecieran al 2%, su Producto Interno Bruto ahorita es 627 mil millones de dólares. De Chile son 277 mil millones de dólares. Hay una gran diferencia. Crecer al 4% de 30, ahorita es 40.500 según el gobierno, pero antes era 37.700 millones. Crecer al 4% de eso es poquitito, ¿no veo? ¿No? 4% de 100 es una cosa, 4% de un peso es otra cosa y 4% de 2 millones o de 10 millones es otra cosa. Entonces, a ver cuánto creces. Yo quisiera un incremento salarial del 30% porque gano menos que el presidente, ¿cierto? Mucho menos que el presidente. Pero si ganara más que un crecimiento del 20% de incremento salarial de un empleado de yacimientos, ¿no? O de la gestora pública que ganan entre 45.000, 50.000, etcétera, es mucho más, ¿cierto? Entonces, eso es lo que habría que entender. Ahora, en estos temas, Oscar, cuando estamos hablando precisamente de estas inversiones que se pretende hacer, la verdad yo me quedo muy corto, ¿no? Me quedaría muy corto con el mensaje del presidente porque no se habla del aparato productivo. En algún momento le escuché hablar al presidente inclusive de cambiar la matriz productiva en nuestro país, pero... ¿Estabas contento el otro día? Sí, yo estaba súper contento, alegre, de que ya el presidente empezara a hablar, y yo había pensado precisamente en este mensaje del presidente de que nos iba a hablar sobre estos temas que eran de vital importancia. ¿Qué importa que sea largo el mensaje del presidente hoy? ¿Qué importa que sea demasiado corto como fue en la víspera? Pero el problema es los contenidos, ¿no? Sus contenidos donde, qué fácil es decir, vamos a crear fuentes de empleo, pero vamos a jubilar, vamos a obligar a que se jubilen, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema también de la jubilación está entre dichos, porque quién no quisiera jubilarse siempre y cuando tenga una renta accesible, digamos, claro, para poder tener en el diario vivir. 1.500, muchos de nosotros son 1.500, 2.000 pesos, no es más. La jubilación. Y creo que en lo mejor de los casos llega a 3.000. 4.000, creo, dependiendo un poquito, pero en mi caso 1.500 será más o menos. ¿Y con eso no se puede vivir? No, pues entonces hay que trabajar más. Claro que sí. ¿No? Entonces lo que tú dices es interesante. Primero hay que decirle al señor de que nosotros estamos viendo, el gobierno central, el gobierno departamental y el gobierno municipal no manejan bien nuestros recursos, no hay una gestión transparente, eso es clarito, porque todo lo que se hace en el central también se repite en lo nuestro. Ahora, ¿cómo podemos mantener una economía? ¿Cómo que podemos generar mayor industrialización? ¿Cómo podemos generar mayor empleo? ¿Cómo podemos hacer que la gente suba de clase de pobreza extrema a pobreza y de pobreza a clase media vulnerable y de clase media vulnerable a clase media estable? Es desarrollando el aparato productivo. La única manera de tener más plata es desarrollando el aparato productivo. Y un país para poder sostenerse necesita plata, no hay donde perderse, es plata. Pero no plata de préstamo, no plata de consumir tus ahorros, necesitamos productividad y competitividad, producir con valor agregado. Ahorita, por ejemplo, se habla de la industrialización, ¿no ven? Pero esa industrialización hace mucho tiempo también se habla. Un gran problema que ha tenido Bolivia para
yo decía hace un ratito, un problema estructural es la cultura rentista, ahora gasífera, ¿no? Que en Bolivia, en todo este tiempo, no ha invertido a tiempo y ha invertido recursos, pocos recursos. Brasil y la Argentina en este tiempo han invertido mucho más dinero, lo que tú decías, ponías en palestra el otro día, Vaca Muerta y Petrosa, ¿no? Ellos han invertido. ¿Y qué interés? ¿Por qué no sería importante hablar de ellos, de que han invertido? Es importante porque ellos nos compran, pues. Son los dos únicos que nos compran gas en la magnitud, ¿cierto? Son los dos únicos. Entonces nosotros no hemos hecho esa inversión y ahora queremos. Cuando se habla de la industrialización, casi la mayoría de la industrialización está en función del gas. Si no hemos hecho exploración a tiempo y si no hemos invertido dinero a tiempo, quiere decir que hemos perdido tiempo. Esto ha hecho de que en realidad Bolivia tenga menos gas que antes, ¿cierto? Tenemos menos gas que antes. Tenemos unas reservas, pero son mucho menores. Tenemos mayor demanda interna. Si se ha hecho gas, se ha distribuido el gas a domicilio, entonces ¿qué necesitamos? Consumir más. ¿Se va a seguir haciendo gas a domicilio? Necesitamos más. Entonces, si abrimos mercados, necesitamos más gas. No solo si vendemos a la Argentina y al Brasil, sino si abrimos otros mercados, tendríamos que tener más gas. A no ser que ya no le vendamos a Brasil y a la Argentina, sin embargo, también está el tema del precio. Por lo tanto, ahí está el meollo de las cosas. Entonces, ¿deberíamos haber hecho industrialización? Sí, indiscutible. La urea tiene que ver con el gas, pero hay que llevar el gas de lejos, ¿no ven? El plástico también es importante, pero no sé si será necesario. Ya, digamos que entremos a la industrialización primaria, que es parte de un tema, pero también tendría que ir a la par una industrialización, innovación e investigación tecnológica, ¿no? Entonces, ahí está el problema, lo que tú has mencionado. Nos hubieran dicho, mire, vamos a generar esto, la matriz, vamos a invertir tanto. Se habla de inversión general, pero no nos olvidemos que la inversión en Bolivia en 2018, hasta septiembre, se ha ejecutado el 47% aproximadamente. Solo el 47% hasta septiembre. Se calcula que podríamos haber llegado hasta diciembre hasta un 80%. Pero habría que ver cuánto han invertido de esa inversión, cuánto han invertido los privados también, ¿no? O cuánto van a invertir los privados. Entonces, yo creo que lo que acabas de tocar, Alfredo, es fundamental. Si tú no trabajas, a ver, dime, ¿con qué van a vivir tus hijos? ¿Cómo vas a mantener tu casa? Servicios, agua, educación, si no laboras. Hay una teoría que la manejamos aquí, Oscar. Si no tienes trabajo, invéntate, ¿no? Pero eso es lo que ha hecho la gente. Claro. Y la gente, el gobierno se jacta, ¿no?, de que ha creado empleo. No, la gente se ha buscado la vida, ¿no? Yo he estado en el Alto estos 3 días, he estado bastante caminando ayer también, y veo que la informalidad es brutal, pues brutal, ¿no? Hay puestos, esta teoría, impuestos, frutillas, todo, y a lo que me gusta también, bien. Esta teoría que te digo, si no tienes trabajo te inventas, la aprendí en el Alto, ¿no? La aprendí en el Alto. Claro, emprendedores, ¿no? Claro, sí. La necesidad. Si no tienes trabajo, te la inventas, viejo. Increíble es terrible. El Alto tiene, caramba, hace rato tú mencionabas, es decir, teníamos que haber hecho esto, lo uno, lo otro, etcétera, etcétera, pero, es decir, si no lo haces en ese momento, además de que no lo hayas hecho, es decir, has perdido la oportunidad. Claro, costo de oportunidad se llama. ¿No es cierto? ¿No? Ahora, imagínate qué es lo que pasó con el Mutum, con la Jindal y compañías. Todo, ¿por qué no funcionaba? Porque no había un ducto para el tema del gas. Eso es lo fundamental. O era muy caro. Ahora, se pretende hoy día, por eso yo quería escucharlo al presidente, estos datos. De verdad, me he quedado muy corto. Yo quería escucharlo al presidente decir, bueno, esta va a ser la matriz productiva a partir de ahora, vamos a trabajar en esta dirección, ¿verdad? Porque acá, si bien tenemos volúmenes de gas todavía exportables, es decir, los grandes compradores y seguros pagadores se llamaba de Estado a Estado, en este caso Argentina, Brasil. Pero hoy se pretende vender a los
privados fundamentalmente de Brasil. Los precios creen que va a ser lo mismo. No, la empresa privada te va a negociar hasta el último milímetro mililitro de gas. Claro, ellos tienen un umbral de negociación. Claro, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Por eso es importante que el gobierno empiece a pensar seriamente, y no solamente, es posible que siga de presidente don Evo Morales ahí en el año 2020-2025, es posible también que no sea, ¿verdad? Usted lo va a definir en las urnas, usted y nosotros también votamos, por supuesto, pero acá el gobierno tendría que dejar también una cama importante para los próximos años, ¿no es cierto? Que es importante saber de este tema. Y bueno, tenemos tanto, Oscar, para digerir en el tema económico, que por cierto es tan sensible. Se pide, por ejemplo, de que ya debe haber una devaluación, etcétera. El gobierno se siente satisfecho con no devaluar la moneda, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces en otros países estamos bien, nuestro crecimiento, etcétera, etcétera, pero sería seguramente materia de otro análisis, saber qué es lo que le conviene al país. Devaluar la moneda, continuar en lo que estamos, incrementarla, mejorarla, darles una mayor sostenibilidad, ¿qué es lo que hacemos para más adelante? Ese es un tema delicado, ¿no? Muy Sin embargo, lo que hay que ver es que una cosa es lo que yo deseo, y otra cosa es que sea posible hacer o que sea probable hacer. Ahorita no tenemos el camino más que del deseo, ¿no ven? Queremos muchas cosas, deseamos muchas cosas, pero quisiéramos que se ejecute. Para eso yo creo que la acción. Ahora hay que reconocer nomás que ha habido caminos, estamos de acuerdo, ¿no? Pero esos caminos deberían estar vinculados al desarrollo económico, por ejemplo, ¿no? Hay distribución de la riqueza en bonos, etcétera, sí, eso es cierto también, pero habría que ver su sostenibilidad, ¿no ve? Otro tema que ha tocado es que va a luchar contra la corrupción y la injusticia, el contrabando, ¿no? Va a construir más viviendas. Entonces, eso sería bueno también, ¿no? Pero creo que las reacciones, a veces hay reacciones tardes, ¿no? Como dice, cuando el burro se ha escapado del corral, recién cerramos la baranda o la puerta, ¿no? Sí, trancamos, ¿no? Trancamos, ¿no? Entonces creo que eso nos está perjudicando un poco. Y otra cosa en que el nos está tema, por perjudicando. ejemplo, del contrabando, Oscar, es decir, ¿cuántos años está doña Marlene Ardaya? Ayer precisamente estuve en una entrevista con ella, ¿no? 8 años está. En 8 años no ha tenido la capacidad suficiente de poner una estructura que permita que no haya contrabando, por lo menos que se baje en un gran porcentaje, pero no existe. Ese es un trabajo que debería, si es que queremos en realidad eliminar el contrabando. Posiblemente habría gente que no quisiera, o ideologías que quisieran que se abran las fronteras. Pero cuando uno dice voy a hacer esto, hay que hacerlo bien. Lamentablemente hace poco nomás ha habido filmaciones donde hay gente involucrada del ejército en el tema de ayudando a los contrabandos. Hay una denuncia en Oruro también respecto a que la policía estaba también involucrada. El alto mando policial del anterior vez, del de Oruro también estaban involucrados, pero habría que ver cómo da ese resultado, ¿no? Entonces creo que es fundamental lo que acabas de decir, hay que diversificar la matriz productiva, hay que invertir plata para poder hacer obras sociales, para distribución de la riqueza, necesitamos plata, ¿no? Para hacer filantropía no puede ser pobre, pues, ¿no? Aunque el gobierno no hace filantropía, pero hace bajo la ideología es una distribución de la riqueza, ¿no?